Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día o muy buena tarde. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con la parte del tema de definición de una matriz. Esto es lo que se ha trabajado durante esta semana. Espero pues que les haya ido muy bien en sus actividades, en las actividades que tuvieron. Muy bien, para comenzar, pues básicamente vamos a tener la definición de una matriz. Ahora nos vamos a meter mucho a la parte de sistemas de ecuaciones, específicamente a la parte de matrices. Técnicamente una matriz es un arreglo ordenado rectangular de números, o sea, coeficientes. Nosotros acá en esta parte no vamos a manejar las variables en un inicio. Luego pues vamos a ir colocándolas como tal. Entonces, por ejemplo, si nos dan, digamos, un sistema cualquiera, ¿sí? En los sistemas de ecuaciones que ustedes han ido trabajando normalmente, por ejemplo, si tenemos el sistema siguiente, tenemos 2x más 3y igual a 6 y un sistema y otra ecuación, perdón, que tenga menos 5x más 2y igual a 7. Nosotros en la parte de las matrices, lo único que vamos a ir trabajando, y esto es importante resaltarlo, la única parte que vamos a manejar y que vamos a tomar son única y exclusivamente los valores numéricos, o sea, en este caso 2, el 3 con todo y su signo, 6 menos 5, 2 y 7. Y este tipo de arreglos nosotros lo podemos convertir de manera de una matriz. Básicamente la matriz lo que hacemos es colocar pues un corchete aquí grande y vamos a tener el siguiente arreglo. Vamos a utilizar el 2, el 3, el menos 5 y 2 para esta parte, o sea, vamos en el orden, ¿verdad? Y acá también podemos utilizar los valores que están acá en la parte de la igualdad. Entonces, básicamente, a nivel general, esto sería la parte de una matriz. Nosotros única y exclusivamente vamos a ir tomando los valores. De acuerdo con esto, a este primer concepto, nosotros podemos definir la matriz de dos maneras. Podemos definirla como una matriz de coeficientes, ¿sí? La matriz de coeficientes básicamente va a ser lo que acabo de escribir acá arriba, es decir, una matriz de coeficientes únicamente se puede tomar de la siguiente manera o con los siguientes valores, tomando en cuenta este ejemplo anterior, este que tengo acá arriba. Entonces, acá, la matriz de coeficientes, nuevamente un corchete, y únicamente colocamos los valores que están con las letras, o sea, 2, 3, menos 5 y 2. Esa es una matriz de coeficientes. Ahora, la matriz aumentada, ¿qué es lo que significa? Básicamente va a ser la matriz de coeficientes, o sea, 2, 3 menos 5 y 2, prácticamente la misma estructura, pero nosotros vamos a venir a colocar esta línea discontinua y esta línea discontinua va a equivaler a colocar el igual. Y acá vamos a agregar estos dos valores que no colocamos en la matriz de coeficientes, es decir, agregamos el 6 y agregamos el 7. Entonces, técnicamente, esta es la pequeña diferencia. Matriz de coeficientes, única y exclusivamente vamos a trabajar los valores que acompañan a las variables. Y la matriz aumentada es colocar esa línea punteada y colocar los valores que están después de la igualdad. Sí, prácticamente esta línea punteada que estoy colocando acá funciona como los símbolos de igualdad que hay en el sistema de ecuaciones. Entonces, esa es una parte fundamental. Ahora bien, una matriz de manera general, ¿sí? La forma como nosotros lo vamos a representar es de la siguiente manera. A las matrices por lo regular la colocamos o le colocamos valores mayúsculos y le vamos a agregar esta pequeña simbología que está aquí abajo. Esta M y esta N. ¿Qué significa la M y la N? Básicamente, la M y la N me va a dar los
o la dimensión que tiene la matriz, ¿sí? En el caso de la M, de esta letra, me va a dar el número de filas o renglones. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Filas o renglones. Esto va a ser M. Y en el caso de N, me va a dar el número de columnas que tiene una matriz. Esta parte es fundamental lograrle entender. Entonces, en este caso, una matriz a nivel general, voy a colocar aquí adelante, por ejemplo, si tengo una matriz A de n por n, donde m, repito, es el número de filas y n es el número de columnas, nosotros podemos representarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, acá, el elemento A, 1, 1, o sea, el primer 1, el que está acá, nos va a decir, o nos va a dar, mejor dicho, el número de fila que representa. Y el segundo número que se coloca acá me va a decir el número de columna, en dónde está ubicado. Entonces, el elemento 1, 1 significa que está en la primera fila, primera columna. Siguiendo con esta lógica, el segundo elemento va a ser el elemento 1, 2, o sea, primera fila, segunda columna. Puedo continuar con otro, puedo decir, por ejemplo, el elemento 1, 3, primera fila, tercera columna, y así sucesivamente, hasta llegar al elemento A1N. ¿Qué significa el elemento A1N? Pues significa que es la matriz o es el elemento que está en la primera fila y en la enésima columna. Cuando hablamos de enésima columna es que puede ser cualquiera, puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, cuatro, etcétera. Nosotros por lo regular no vamos a manejar en esta primera parte más de 4 o 5 columnas máximo. Ahora ya cuando veamos las operaciones como tal, pues definitivamente vamos a manejar lo máximo que nosotros vamos a hacer, básicamente va a ser de 2, 3 o exagerando 4 columnas, ¿sí? Para que vean que realmente no va a ser una situación tan complicada. Ahora, por ejemplo, podemos seguir la fila de abajo. Entonces, a la segunda fila o a los elementos que van en la segunda fila le llamamos el elemento A21. Segunda fila, primera columna. Al que le sigue es A22, o sea, segunda fila, segunda columna. Luego va a ser a los elementos A23, segunda fila, tercera columna. Y entonces va a ser, el último va a ser A2N, segunda fila, tercera columna. Entonces, dense cuenta bien de esta parte y esta relación que nosotros tenemos por acá. Ahora, continuando esto hacia abajo, luego va a seguir, ¿verdad? Aquí en esta parte. Si continúa acá va a ser A31, A3, A41, por ejemplo, si quisiera agregar una cuarta, A41, etcétera. Esa va a ser una situación. Entonces, no solamente va a aumentar el número de filas, sino que también el número de columnas. Entonces, por ejemplo, hasta acá abajo vamos a obtener el elemento AM1, que significaría el elemento AN1. M1 significaría la columna o la fila M, puede ser 1, 2, 3 o el número de filas que sea, primera columna, ¿sí? Acá, por ejemplo, continuando esta parte, vamos a borrar aquí un poquito más en esta situación. Vamos a aumentarlo acá. Entonces, como les digo, aquí nosotros podemos ir teniendo esta parte A31 y así sucesivamente hasta AM1. O sea, primera, en este caso, M fila, no sabemos qué número, puede ser más, primera columna. AM2, o sea, M fila, segunda columna, hasta llegar a la generalidad, o sea, el elemento AMN, o sea, el elemento en la M fila y M columna. Esto es un arreglo fundamental que nosotros vamos a tener
con la parte de las matrices, ¿sí? Y es una cuestión importante de poder ir remarcando como tal. Aquí pues el corchete se cierra hasta donde quede. Repito, nosotros vamos a ver matrices de 2 por 2, de 3 por 3, o sea, no van a ser tampoco cuestiones muy exageradas en esta parte. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera definir el orden de las siguientes matrices, por ejemplo, me dan una matriz, vamos a colocarla acá, no la vamos a inventar, digamos, una matriz A, en este caso, vamos a suponer una matriz A. Puede ser A mayúscula, B, C, etcétera, que tenga 1, 5 y 6. Aquí hay que tener cuidado con la separación. 2 menos 1, 4. Deben de estar lo suficientemente separados para que se logre interpretar las columnas y las filas. Y acá cerramos esta parte. Entonces, ¿cuál es el orden de esta matriz? Si nos damos cuenta, aquí hay la fila 1 y la fila 2, es decir, hay dos filas. Mientras que tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. O sea, tenemos dos filas y tres columnas. Por lo tanto, esta matriz es una matriz de 2 por 3. Es decir, dos filas, que aquí están remarcadas, las voy a colocar acá de color verde, serían dos filas, por eso es este número 2 que está acá, y tres columnas. Acá está la primera, perdonen ahí lo torcido, la primera, segunda y la tercera. Entonces, dos filas, tres columnas. Así de sencillo. Por ejemplo, si nos pidieran una matriz de dos filas y cuatro columnas, o cuatro filas y tres columnas, por ejemplo, una matriz acá en esta parte, llamémosle una matriz B, que sea de 4 por 2. No la vamos a inventar. Una matriz de 4 por 2 significa que va a tener cuatro filas. Le vamos a colocar los valores acá que nosotros deseemos. Aquí son las filas y estas son las columnas. Entonces, por ejemplo, coloquemos los datos que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos colocar acá menos 3, 5, 6 y 1. Acá si se dan cuenta voy a formar las filas y dos columnas, pues vamos a agregar aquí números, digamos 10, 3, menos 1 y 0. Entonces, percatémonos que efectivamente con esto estamos cumpliendo la condición que nos dan. Y la condición que nos dan es básicamente que tenga cuatro filas. Veamos, 1, 2, 3 y 4. Estamos cumpliendo a cabalidad con la regla y dos columnas. O sea, una columna, viéndolo de forma vertical, y dos columnas. Recuerden que las columnas son verticales. Entonces, pues básicamente esto es parte de la primera clase que nosotros tenemos acá en esta. Después vamos a ver otros conceptos importantes. Espero que el video les sirva para ir reforzando. Saludos.